Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es para que podamos introducirnos en la materia que es de primero y segundo propiamente tal, que es la comunicación y que incluye los factores y las funciones junto con las variables lingüísticas. Para empezar, vamos a hacer una breve introducción de lo que es la comunicación, la teoría comunicativa, qué es el concepto. Después vamos a ver los factores, qué son cada uno de ellos, cuál es la definición y cómo su importancia radica en que existan para que se pueda dar una comunicación y el proceso comunicativo sea eficaz. También vamos a ver los factores secundarios de la comunicación, que también son muy importantes. Después vamos a pasar a ver las intenciones que tienen los hablantes y eso se define como las funciones del lenguaje, que también vamos a ver cada una y vamos a hacer ejercicios para poder aplicarla. Y después vamos a ver lo que son las variables lingüísticas, que es un grupo de elementos que tienen que ver con la forma en que hablamos los seres humanos. ¿Ya? Estas tres cosas, estos tres elementos forman parte de la primera unidad, de primero y segundo, que es la comunicación. Para empezar, vamos a ver qué entendemos como comunicación. ¿Ya? La comunicación es una interacción entre dos o más personas en la cual existe un traspaso de información. Debemos entender también que la comunicación no es privativa de los seres humanos, los animales también se comunican. Quizá ustedes saben que los delfines, por ejemplo, tienen un sistema de comunicación a través de las ondas de sonido que ellos emiten. Otro delfín las recepciona y se forma una retroalimentación. Lo mismo las hormigas, lo mismo los elefantes, incluso los perritos, los gatos, todo tipo de animales también tienen un sistema de comunicación y en algunos casos es bastante complejo. Esto les permite subsistir, comer, formarse en manada, etc. En el caso de los seres humanos, la comunicación es fundamental para que exista un proceso social. Y como ustedes saben, los seres humanos somos seres sociales. Así que necesitamos de esto para poder mantenernos en contacto unos con otros. Eh, los seres humanos tenemos la necesidad de poder intercambiar información con otras personas. ¿Ya? Eso es una necesidad básica que tenemos los seres humanos. De hecho, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando las personas son ciegas, tienen la necesidad imperiosa de poder leer en braille, que es el sistema a través del cual pueden leer las personas que no ven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el leer es un sistema de comunicación. ¿Ya? Cuando un ciego lee a través del braille, puede conocer otras realidades a través de lo que está leyendo. Y es por eso que se esfuerzan tanto por aprender este lenguaje que les permite poder leer libros en braille. Lo mismo sucede con los sordomudos, ¿cierto? Los audioimpedidos, ellos también han buscado esa manera de poder comunicarse con otros y a través del lenguaje de señas, de la lengua de señas que es considerada como tal. ¿Por qué? Porque esto les permite tener una comunicación con otras personas, interactuar, tener una retroalimentación, recibir información, decodificarla, hacerla suya y transmitir información también. Entonces, esto es para que entiendan que la comunicación humana es algo fundamental y esencial entre nosotros. Y todos quienes se ven privados de ella buscan maneras de poder comunicarse, ¿ya? Entonces, a través de esto de la comunicación se han formado muchas teorías, elementos que están en ella y que permiten que este traspaso de información, que es la comunicación, pueda ser eficaz. ¿Ya? La teoría que nosotros vamos a analizar es la teoría de Roman Jakobson. ¿Ya? Él es un lingüista, filólogo muy importante que creó esta teoría de la comunicación para poder entender qué factores están dentro de ella. ¿Por qué es importante entender esto? Porque como vimos anteriormente, la necesidad de comunicarse en los seres humanos es muy necesaria. Es indispensable, de hecho, para tener una vida tranquila, feliz, ya que uno puede expresar las emociones, disfrutar de las experiencias compartidas con otros a través de la comunicación. Y cuando una persona incluso es muy tímida,
igual siente la necesidad de comunicarse con otras personas o con otros. Por ejemplo, hay personas que quizás no hablan mucho con otras personas, pero escriben sus emociones, sus experiencias, ¿ya? Llevan un registro ahí privado de eso, porque necesitan expresar. Entonces, este estudioso de la lengua, Roman Jakobson, vio como una necesidad la comunicación entre las personas, y es por eso que él formuló una teoría. Esta teoría consta de 6 elementos o factores que hacen posible que exista esta comunicación entre los seres humanos. Ahora, también él menciona algunos elementos que los llama factores secundarios. También los vamos a ver, ¿ya? Pero vamos a empezar viendo primero los factores principales de la comunicación humana, específicamente. ¿Cuáles son estos? Primero, siempre hay que entender que en cualquier tipo de comunicación tienen que por lo menos haber 2 personas, ¿ya? Por lo menos, porque si no, no existe una comunicación eficaz. No puede uno, aunque lo haga, uno estar hablando solo, ya lo hace, pero uno se está retroalimentando. No existe otra persona quien recibe esa información, la pueda decodificar, armarla y después devolvérmela. No existe eso. Entonces tiene que haber por lo menos 2 personas en cualquier comunicación. Ahora, a este participante principal de la comunicación se le llama emisor, ¿ya? ¿Quién es esta persona? Es quien transmite, emite la información o el concepto informativo hacia el otro. El emisor va variando, ¿ya? Primero es emisor, se la envía a otra persona, la otra persona se lo envía y él se transforma en receptor, ¿ya? Pero el primero es el emisor, quien emite, ¿cierto? Es quien toma la iniciativa al ofrecer el mensaje. Ese es el emisor, ¿ya? Es quien comienza la comunicación y es el quien decide enviar el mensaje. Ese es el emisor. Después está el receptor. ¿Quién es este receptor? Es quien recibe esta información que le envía el emisor, ¿ya? Ahora, no solamente se trata de recibir esta información que envía el emisor, sino que el receptor tiene que tener la capacidad de decodificar esta información. ¿Qué significa esto? Ustedes me imagino que tienen en su casa un decodificador de señal de cable ahí en la tele, me imagino. Este decodificador, ¿qué hace? Recibe las ondas de los satélites, ¿cierto? Las transforma y después en la tele salen los canales. Bueno, lo mismo sucede con el receptor. Tiene que tener la capacidad de decodificar, ¿ya? De ser un decodificador de esa información. ¿Qué quiere decir esto? El emisor emite una información y el receptor la recibe, pero no solamente debe recibirla o captarla, sino que tiene que entenderla, razonarla y entregarla nuevamente, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, sal de la sala, y ese alguien se queda quieto, no se mueve, ¿quiere decir que decodificó la información? No, la recibió como receptor, pero no la decodifica porque no la transforma, no la entiende. Y no hace caso, por lo tanto, es un receptor pasivo, no cumple la función de decodificar esa información. Entonces, dice este teórico, y es lo que nosotros estamos entendiendo ahora, que para que exista una real comunicación, debe existir un emisor quien da un mensaje y un receptor que la recibe, pero que también la debe decodificar o entender. Si esto primero no está, no puede existir comunicación. Entonces, un emisor que entrega información, un receptor que no solo la recibe, sino que también la decodifica, y es la primera parte de la teoría de la comunicación. Después entenderíamos que viene el mensaje, que es el tercer factor, el mensaje. ¿Qué es este mensaje tan importante que se transmite? Son la información, pueden ser sonidos, claves, imágenes, códigos, señas, toda la información que se transmita, ¿ya? Entre el emisor y el receptor. Toda la información
el contenido informático es el mensaje, ¿ya? Entonces, estas tres cosas son muy importantes, por eso son los factores principales de la comunicación, porque si no hay un emisor que la emita, no hay comunicación. Si no hay un mensaje que se transmita, que es el contenido informativo, no hay comunicación. Y si no hay un receptor que la reciba y que la interprete, la decodifique, tampoco hay una comunicación eficaz. ¿Ya? Ese sería el tercer factor, el mensaje. Veamos el cuarto. El cuarto es el código. ¿Qué es el código? El código, en palabras simples, es el idioma en que se transmite este mensaje. ¿Ya? Nosotros, existen, si nosotros decimos idioma, existen muchos idiomas, dice uno. Castellano, o sea, español, chino, alemán. Sin embargo, no nos referimos a eso. Nos referimos a que existen otras formas que también son consideradas idiomas. Por ejemplo, las lenguas de señas, la señalética, ¿ya? Eso también estarían dentro de los idiomas, ¿ya? Y junto con el español, el chino y todo eso. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo de situación comunicativa, la que estamos ahora nosotros viviendo, yo soy la emisora que le estoy transmitiendo a ustedes información como receptores, el código sería el español, ¿ya? Porque lo estamos transmitiendo a través de ese idioma. Y también a través de las señas, porque yo les he hecho algunos gestos, ¿cierto? Ahí. Y también eso estaría dentro del código en que va el mensaje. Así que, en otras palabras, el código es el idioma en que va, y eso incluye no solo el español, el alemán, el chino, etcétera, sino también la lengua de señas y las señales. Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle, ¿cierto? Y ven señales de tránsito, disco pare, ceda el paso, ¿ya? Incluso el semáforo es un código, ¿ya? Entra dentro de los códigos porque es señalética y te indica que tienes que pasar con roja, o sea, que tienes que parar con roja, que tienes que pasar con verde, que tienes que tener precaución con amarillo, ¿ya? Entonces, todo eso engloba lo que es el código. Ahora, para que exista también real comunicación, debe haber un medio por donde se transmite esta información, que ya sabemos que va en un idioma, que ya sabemos que va desde un emisor hacia un receptor, y ese medio por donde va la información es el canal. Este canal puede ser tangible como intangible por donde vaya la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ahora estamos en una situación comunicativa y el canal de esta situación comunicativa son las ondas sonoras y la imagen, ¿ya? Eso es algo intangible, nosotros no podemos tocar las ondas sonoras, por donde va el mensaje, no podemos tocar la voz, ¿ya? Pero si yo le escribo a ustedes un mensaje en una carta, eso sería un medio tangible, un canal tangible, porque ustedes pueden tocar la carta, ¿ya? Entonces, vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora, para ver después el último factor. Primero vimos que debe existir un emisor que es quien emite la información, o sea, quien entrega este cúmulo de información hacia otra persona. Siempre con una intención, ¿ya? Siempre con una intención. Después vimos que existe un receptor que es quien recibe la información, pero no solamente se debe quedar en recibirla, sino que también debe decodificarla, es decir, entenderla y poder también retroalimentarse con ella. Después mencionamos que entre el emisor y el receptor tiene que ir un mensaje indispensable y ese mensaje es el contenido de información que se traspasa, ¿ya? Eh, y también es fundamental para que exista una comunicación eficaz. Sin mensaje, ¿qué se transmite entre el emisor y el receptor? Nada. Así que es fundamental que exista un mensaje. Ese mensaje puede ir en algún idioma, el que ustedes puedan imaginarse, y también existen los idiomas que son la señalética y también la lengua de señas, ¿ya? Y también existen lenguas o señas que son universales. Por ejemplo, si yo le hago así, o si le hago así, o si les hago así, o son gestos que ustedes entienden, aunque no sepan lengua de señas, porque esas son señas universales, todo el mundo las conoce y sabe lo que significa.
Todo eso entra dentro del código en que se transmite la información, ¿ya? Si yo le hago a ustedes, ustedes entienden lo que tienen que hacer, o si les hago así, no tengo que hablar para que ustedes entiendan. Ese es un código de gesto, gestual, un código gestual, ¿ya? Porque ustedes entienden que se tienen que quedar callados o que le estoy diciendo que no, ¿ya? Entonces, emisor, receptor, mensaje, código. El canal es por donde va esta información. Si yo les hago no, ¿por dónde va la información? A través del gesto. Ese es el canal, el gesto es el canal. Si yo les digo no, ¿por dónde va la información? Por la voz o por las ondas sonoras. El canal es por donde se transmite la información. Puede ser un medio tangible que yo puedo tocar, por ejemplo, una carta, yo la toco, ¿cierto? Un teléfono, yo lo tomo, pero también puede ser intangible como son las ondas sonoras y imágenes quizás que no, ustedes no puedan tocar. Ya, eso es los primeros 5 factores. Ahora, ¿cuál es el sexto? Y no menos importante, ¿ya? Estos son los factores indispensables para que exista comunicación. El sexto factor es el contexto. ¿Qué es esto? Son todas las variables que hay alrededor de la situación comunicativa. Por ejemplo, el lugar donde están situadas dos personas comunicándose, la hora, el tiempo, o sea, en qué lugar, en qué día, en qué situación del año están, por ejemplo, lugar, fecha, hora, en que se está teniendo una conversación, y todo lo que gira alrededor de esa situación comunicativa. Por ejemplo, si hay dos amigos en un parque, ¿ya? Hay dos amigos en un parque conversando, el contexto sería parque a las 4 de la tarde, un día martes, 5 de marzo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que rodee la situación comunicativa es considerado como el contexto. Y es fundamental también. Sin contexto no puede haber una situación de ningún tipo en realidad. El contexto es fundamental para cualquier tipo de situación comunicativa. No tiene mucha relación con la eficacia del mensaje en sí, o sea, de la recepción del mensaje, pero sí es fundamental para que exista una situación comunicativa. Si no hay un contexto donde se sitúen estas dos personas que están transmitiendo información, no puede existir comunicación, o sea, no existe una realidad. Entonces el contexto tiene que ver con eso, como con la realidad que se quiere transmitir. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver, les voy a compartir una imagen de los factores para que lo puedan copiar en su cuaderno. Acuérdense que esta clase queda grabada, así que la pueden estar repasando. Ahí aparece en estos dibujitos que están acá, ya aparecen todos los factores de la comunicación y en colores distintos para que ustedes puedan identificarlo. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Primero vimos que el emisor es quien transmite un mensaje al receptor. El mensaje es el contenido informativo que envía el emisor a un receptor. Ahora, ¿por qué el emisor se le denomina así? Porque es quien inicia la conversación, ¿ya? Es quien toma la iniciativa en transmitir un mensaje, por eso es el emisor, aunque después este emisor se pueda transformar en receptor. El receptor, por su lado, tiene que tener la capacidad no solo de recoger este mensaje, recibirlo, sino también de decodificarlo. ¿Qué significaba esto? Que él pudiera entender el mensaje y retroalimentarse con él, ¿ya? Si se le está dando una orden, que haga caso. Si se le está preguntando algo, que responda, ¿ya? Porque si no, no existe una comunicación eficaz si el receptor solamente recibe pero no decodifica. Después, para que exista este mensaje, debe haber un código en que se entrega. El código es el idioma, pero esto también incluye no solo los idiomas formales que todos conocemos, sino también incluye la lengua de señas, las señas en sí, las señas universales, como vimos, y también las imágenes, ¿ya? El código. Entonces, por ejemplo, la señalética del tránsito, eso también es un código, ¿ya? Entonces, también existe para comunicar algo y tiene relación en qué va el mensaje, en qué código va este mensaje. Ya, después vimos que existe un canal que es por donde se transmite este mensaje. Existen dos tipos de canales.
Aquel canal tangible, que es el que uno puede tocar. Como mencionamos, una carta, que uno la toca, ¿cierto? La puede tocar, por donde va un mensaje que quizás a uno le escribieron, ¿ya? Ese canal es donde un canal tangible, pero también hay canales intangibles, como la voz, ¿ya? La imagen que uno no puede tocar o la voz que uno no puede tocar las ondas sonoras. Y eso sería un canal intangible. Y dentro de todo esto, para que todo esto pueda ser realidad, debe existir algo que se llama contexto, que son todas las circunstancias que rodean la situación comunicativa. El lugar, la hora, la fecha, donde se encuentren. Son las circunstancias externas, pero que hacen fundamental la creación de cualquier realidad. Porque sin el contexto no puede haber una comunicación eficaz, no existiría ninguna realidad si no existe contexto. El contexto le da la realidad a la situación comunicativa. Así que espero que lo puedan haber copiado en su cuaderno, tal cual. Es bueno que usen siempre colores, recuerden, los colores nos ayudan a poder recordar mejor las cosas, y cuando ustedes lo vean van a poder ahí darse cuenta que esto es cierto. Ya. Recuerden que esta clase queda grabada, así que no se preocupen si no lo alcanzaron a copiar bien. Entonces, para poder entender esto de la comunicación, es bueno que tengamos claro que estos son los factores importantes. Ahora, para concluir, la próxima clase que yo les envíe, vamos a ver qué intenciones tiene el emisor al emitir su mensaje. Estas intenciones se llaman funciones, ya se le ha dado ese nombre. Así que el próximo video van a ir las funciones de la comunicación. Ahora, recuerden que cuando nos veamos en las clases por Zoom, ustedes van a poder hacer consultas y dudas de lo que vieron en estos videos y que no entiendan, ¿ya? Yo también les voy a enviar una guía breve para que ustedes puedan responder sobre la base de este video. Así que eso es todo, pues chicos, que estén muy bien, cuídense, y si tienen dudas o consultas ahí me las pueden hacer a través de las clases por Zoom.